Quedan 173 días para finalizar el año, este 11 de julio del 2013, en que le recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes ADCB, en el breviario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de Desarrollos y Proyectos en Internet. Celebra este 11 de julio la ONU el Día Mundial de la Población, en virtud de que el 11 de julio de 1987 el planeta registró sus primeros 5.000 millones de habitantes. El Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su decisión 89/46, recomendó en 1989 que el 11 de julio se observase el Día Mundial de la Población. El tema para este 2013, el embarazo en la adolescencia. La razón: más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y 25 años de edad. Esta generación de adolescentes se aproxima a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginar. Globalización, SIDA, comunicación electrónica y un cambio climático que ha modificado irrevocablemente el paisaje. La ONU estima que 16 millones de chicas menores de 18 años dan a luz cada año. Otras 3.2 millones se someten a abortos en condiciones inseguras. La gran mayoría, cerca del 90% de las adolescentes embarazadas de los países en desarrollo, están casadas. El director ejecutivo del Fondo de Población, Babatunde Osotimehin, subrayó que los gobiernos deben aprobar y aplicar leyes nacionales que aumenten la edad del matrimonio hasta los 18 años, reportó nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, mientras que en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México que aumentará en México la población mayor de 64 años de edad de 7.7 millones actualmente a 20 millones en el 2040, lo que incrementará de manera significativa el gasto público en servicios de salud, advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La CONAGO también señala... la CONAPO también señala el Consejo Nacional de Población que la esperanza de vida entre los habitantes aumentará de los 74 años en la actualidad a 78 en el 2040. En la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le tenemos desde la Ciudad de México que observó el coordinador de los diputados del PRI, el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, que las autoridades de México deben definir si el espionaje realizado por Estados Unidos fue por intercambio de información de inteligencia o simplemente espionaje. Si fue intercambio de información de inteligencia para mejorar acción de los cuerpos de seguridad pública, qué bueno. Si fue simplemente espionaje, las autoridades habrán de definirlo, dijo Beltrones Rivera, el diputado federal. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan que pidió Irina Bokova, directora general de la UNESCO, a las autoridades mexicanas que investiguen la muerte del periodista Mario Ricardo Chávez Roque, cuyo cadáver fue identificado en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, el pasado 26 de junio. Me preocupa profundamente la muerte de Mario Ricardo Chávez Jorge, dijo la directora general. Es importante que las autoridades investiguen este crimen y procesen a los culpables. Bueno, pues ojalá y no caiga en el vacío como las demás de 120 compañeros asesinados en el docenato del panismo y lo que va del regreso de los priistas a los pinos. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde la Ciudad de México que afirmó el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, en la conferencia de Sun Valley en Idaho, allá en Estados Unidos, que el objetivo de su presencia es dar a conocer las fortalezas del país para atraer inversiones productivas que generen más empleos para los mexicanos. El jefe del Ejecutivo mexicano ofrece a las 10:15 tiempo local su conferencia magistral en el evento organizado por el grupo financiero Allen & Company y donde participan al lado de los directores de las empresas más
exitosas de las compañías de la economía de la información, entre los que destacan Bill Gates, Warren Buffett y Rupert Murdoch. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital azteca que informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que al cierre del primer semestre del 2013, con cifras preliminares, la dependencia del gobierno federal han ejercido el 99.1% de su presupuesto programado. Es decir, que ejercieron 447.870 millones de los 441.846 millones de pesos programados para ese periodo. Tratan de desmentir la parálisis económica por falta de presupuesto. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos tienen un detalle informativo muy preocupante. Tapachula, Chiapas, autorizan a la transnacional Monsanto Comercial SADCB 75.000 hectáreas, 600 hectáreas chiapanecas, 77.600 hectáreas chiapanecas para que experimente, pruebe y comercialice soya genéticamente modificada. Se suma a las autorizaciones del exgobernador, el mexiquense junior Juan Sabines Guerrero, de hace 6 años, a contracorriente de la tendencia mundial de frenarla. Y bueno, la contaminación y otras aberraciones se verán venir con esta autorización. Y no es lo único, porque en Tuxtla Gutiérrez, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta que organizan para las 17 horas del lunes 15 de julio megamarcha de resistencia al intento de privatizar el servicio de agua potable por el alcalde sabinista Samuel Toledo Córdoba y sus regidores. Toledo Córdoba, que dice que es priista. Un comité ciudadano, dicen los medios locales, que se encargará de vigilar el intento de privatizar el agua potable en Tuxtla Gutiérrez, se prepara hoy por la tarde con el fin de informar a los capitalinos que al concesionar el sistema municipal de agua potable y alcantarillado se viola el artículo 115 constitucional, el cual obliga a los ayuntamientos a cumplir con este servicio. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dicen que se declaró no culpable de Dzhokhar Tsarnaev, el joven acusado del doble atentado que golpeó el maratón de Boston el 15 de abril y dejó 3 muertos y 264 heridos, al comparecer por primera vez ante un juez federal. De la mesa de redacción de nuestros amigos de IBK Radio Mundial de Venezuela nos comentan que dijo Lee Kang-kook, de 46 años, piloto del Boeing 777 de Asian Airlines, que se accidentó en San Francisco dejando 2 muertos y 182 heridos, que durante unos segundos antes del siniestro fue cegado por un destello desde tierra. El mensaje sobre la necesidad de abandonar la aeronave urgentemente fue transmitido solo pasados 90 segundos desde el aterrizaje, cuando uno de los auxiliares de vuelo notó llamas al otro lado de la ventana. Lucille Gimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que llevan más de 2 semanas el exinformático de los servicios de inteligencia estadounidense Edward Snowden, acusado de espionaje por Washington, bloqueado en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. De la veintena de países a los cuales ha pedido asilo político, solo Venezuela, Bolivia y Nicaragua se han mostrado dispuestos a recibirlo, pero aún no se concreta nada. Realmente, se preguntan, ¿podría Edward Snowden obtener el asilo político aún sin su pasaporte estadounidense revocado por Washington? En el arcano de Salud es Vida, la mesa de redacción de nuestros amigos de IBK Radio Mundial de Venezuela nos reportan que realizaron un estudio científico del King's College de Londres, donde determinan que a través de una prueba de sangre se podría calcular el tiempo de vida de una persona. Pasemos al arcano de Latinoamérica, en donde la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que, reunidos en la cumbre social del Mercosur, representantes del bloque sudamericano cuestionaron a la Alianza Pacífico, acusándola de ser una mera organización comercial instrumentalizada por la derecha y Estados Unidos. Recordemos que esta alianza pues la patrocina y la impulsa México. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que suman 36 periodistas hondureños asesinados desde 2003, al encontrarse el miércoles 10 de julio destazado el cuerpo de Aníbal Barrow, secuestrado desde el 24 de junio. El Colegio de Periodistas de Honduras denuncia la intimidación que padece la profesión.
De la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reportan que decidió en la madrugada de este jueves el gobierno de Colombia suspender los acercamientos con los campesinos del Catatumbo en el departamento norte de Santander debido a la falta de acuerdos concretos en dos puntos, particularmente el desbloqueo de carreteras y la creación de una zona de reserva campesina. Ya que andamos en Colombia, Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos adelanta que visita Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Colombia del 16 al 19 de julio por invitación del gobierno de ese país. En la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reportan que clausura este jueves el presidente uruguayo José Pepe Mujica la cumbre social del Mercado Común del Sur, Mercosur, que sesiona en Montevideo en vísperas de la reunión de jefes de Estado del bloque integracionista el viernes 12 de julio, mientras que la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dice que llevan a cabo este jueves los principales gremios de Brasil una huelga general o jornada de lucha. Pese al descontento, las centrales obreras muestran en la calle sus diferencias entre las agrupaciones afines al gobierno y a las opositoras, luego de 3 semanas de inéditas protestas de la sociedad civil. Nuestra compañera Lucía Gimber pues nos dice que el llamado al paro lo hicieron las 5 grandes centrales sindicales que piden mejores laborales al gobierno de Dilma Rousseff. Lucía Valentín, periodista también de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el gobierno brasileño quiere paliar el déficit de médicos en la sanidad pública con el programa de Más Médicos para Brasil, que prevé el reclutamiento de 10.000 nuevos doctores gracias a la contratación de profesionales extranjeros. En la mesa de redacción de la agencia amiga Telam nos dicen que dijo el ministro de Agricultura de la Nación de Argentina, Norberto Yaguar, que apareció el trigo y el precio de la harina bajó entre 25 y el 28%. En el arcano del mundo, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos adelanta que visitará la ONU este viernes Malala Yousafzai y se dirigirá al Foro de la Juventud, el organismo internacional. La niña pakistaní recibió un disparo en la cabeza atribuido al talibán el 9 de octubre de 2011 delante de su escuela, porque no quieren que estudien. Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos preparó el panorama económico del mundo. La Unión Europea propone un mecanismo para rescatar a los bancos de la eurozona confrontados a dificultades. Como explicó el comisario europeo de finanzas, Michael Barnier, el objetivo es actuar de manera conjunta. Por su parte, Dominique Strauss-Kahn criticó la gestión de la crisis europea, mientras que el Mercosur rechaza un acercamiento con la Alianza Pacífico. En la mesa de redacción de la agencia amiga Telam nos dicen que las normas se refieren a delitos cometidos ¿a qué? Bueno, pues que el Papa Francisco realiza cambios para forzar las sanciones contra la pederastia, normas que se refieren a delitos cometidos en la Ciudad del Vaticano o en oficinas de la Curia. Y bueno, pues ojalá y se logre frenar esta aberración. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional reafirmó su apoyo el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, a la coalición de centro-derecha a la cabeza del país y su propuesta de remodelación ministerial anunciada el fin de semana por el primer ministro Pedro Passos Coelho y su aliado Paulo Portas. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que sostuvo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, un encuentro con el profesor sueco Åke Sellström, responsable de la misión de Naciones Unidas para investigar el presunto uso de armas químicas en Siria. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional le tenemos que presenta oficialmente este 11 de julio su renuncia a Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo desde hace 18 años y uno de los más respetados líderes europeos por su trabajo a la cabeza del Eurogrupo durante la crisis.
En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que el expresidente sudafricano y líder de la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela, de 94 años, hospitalizado desde hace más de un mes, responde al tratamiento, aunque permanece en estado crítico, según el nuevo parte entregado por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. En el arcano multimedia, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que el panorama actual se presenta agitado por el caso Snowden, se aviva con el incidente diplomático que vivió Evo Morales y se le une a modo de respuesta a la condena de la OEA, las declaraciones de los altos mandatarios de América Latina, pero destaca el Face Popular, la red social argentina contra el establishment que pretende consolidarse como la alternativa al Facebook de la CIA. La nueva herramienta se estrenó el pasado 9 de julio con motivo del Día de la Independencia de Argentina. En el arcano del arte y la cultura, Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que en París el Museo Nacional de Historia Natural abrió una sorprendente exposición consagrada a los insectos y a su relación con el comer. En las vitrinas se ilustra su manera de alimentarse o la forma en que sus congéneres u otros animales los devoran, mientras que Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta de las grandes firmas de la alta joyería que exhiben sus creaciones en París. María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que este inmenso espacio, el Centre 4, Arte y Creación en Acceso Libre, es uno de los distritos más pobres de París y recibe propuestas y proyectos culturales de toda índole y contribuye al encuentro entre artistas y público. Mientras que la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional pues nos recuerda que hace 10 años falleció Barry White, compositor, cantante, autor de las letras de sus canciones, productor, arreglista, multiinstrumentista y director de orquesta. Se dio a conocer con la United Orchestra y culminó su carrera como solista, posicionándose como uno de los mejores vendedores de discos. En el arcano deportivo desde Seattle nos dice la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com. Enfrenta México a Canadá a las 20 horas de este 11 de julio en el Century Link File, en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Oro 2013. En su primer partido, los aztecas perdieron por 2-1 con Panamá. Y nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues nos comenta que a pesar de que este Tour de Francia ha llegado a su Ecuador y de que por delante quedan las durísimas etapas alpinas, el británico Chris Froome ha dado un golpe moral a todos los que querían arrebatarle la victoria en París. Y vamos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nuestro compañero Martín Telles Saucedo del Servicio Meteorológico Nacional de México pues nos pronosticó potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional mexicano. Un canal de baja presión persiste en el noroeste de México y origina nublados con lluvias moderadas a fuertes en el noroeste y norte del país, mientras que la zona de inestabilidad atmosférica en el centro del país, asociada con desplazamiento de la débil onda tropical número 7, favorece nublados con lluvias moderadas en el centro, incluyendo el Valle de México. Hay también la entrada de humedad e inestabilidad en el sur del país que favorece el desarrollo de nublados con lluvias moderadas en el sur y sureste de México. La tormenta tropical Chantal se debilitó a onda tropical en el centro del Mar Caribe y se desplaza hacia el oeste, pero origina nublados de fuerte convección sin afectar a la República Mexicana. Les esperamos alrededor de las 14 horas en el centro de México en su noticiario Arcano Informa. No nos falle.